Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 4. Un regalo para ti. A step too close. What else could I do? La noticia del compromiso entre los villanos del siglo fue publicada en la portada del diario imperial, pero ese fue el menor de los problemas para Atalante, quien en esos momentos tenía la jeta chueca mientras escuchaba todos los métodos de tortura que aún la esperaban. Al parecer, el festival fundacional era un evento que duraría un mes, lo que significaba que aún quedaban muchos días más como los de la noche anterior. ¡Ay, qué molesto! Se quejó, pero Yana la ignoró, mientras enumeraba todas las razones por las que debía consolidar su posición en la sociedad aristocrática, y mientras la información le entraba por un oído y le salía por el otro, algo en la actitud de Yana le recordó la histeria de Jenna. Ambas eran igual de tercas cuando se les metía algo en la cabeza. Entonces Yana aplaudió sacándola de sus recuerdos y varias sirvientes entraron formando una larga fila sosteniendo un montón de cosméticos, zapatos, joyería fina, peines, etc. Pero por alguna razón, las herramientas de belleza que cada una sostenían parecían más un arma para Atalante. El regreso del Gran Duque fue bastante tarde, a diferencia de cómo salió de la casa a primera hora de la mañana, y Paul, al notar a Lionel parado en la puerta principal, se preguntó si seguía molesto por el incidente de la noche anterior. Ah, cierto, no te conté el chismecito, ¿verdad? Pues resulta y resalta que después del debut, un idiota borracho había intentado sobrepasarse con Atalante. Obviamente, el Gran Duque salió en defensa del honor de su futura duquesa para luego advertir a cada noble presente que quien osara insultar a su futura esposa le rebanaría el pescuezo sin dudar. Fue uno de esos culebrones que no puedes perderte sin duda. Sin embargo, ahora mismo el estado de ánimo de Lionel parecía bastante decaído. ¿Crees que fui demasiado lejos? A Paul casi le da un patatús. El Lionel Vian, que una vez fue llamado el tirano del norte, estaba teniendo un momento de autorreflexión. ¿Fue esto posible al poder del amor? Habría sido más raro no hacer nada, Su Alteza. Cualquiera habría actuado como lo hizo cuando su prometida sufrió semejante insulto. Y sí, aunque a Paul no le agradaba a Atalante, en esta ocasión tuvo que estar de acuerdo con el Gran Duque. Solo esta vez. La expresión de Lionel se suavizó un poco entonces cuando Paul apoyó sus acciones. Esa sonrisa apenas perceptible le recordó por qué Lionel había sido conocido como el príncipe encantador. Paul no quería admitirlo, pero era el amor del duque por Atalante lo que había traído de regreso a ese hombre encantador. Lo primero que Lionel notó al entrar a la habitación de Atalante fue el cabello carmesí revoloteando que llenó su visión e hizo que su corazón latiera con fuerza al escuchar su propio nombre en los labios de la mujer que amaba. Pero antes de que él pudiera confirmar que no estaba alucinando, Atalante lo agarró de los brazos de repente y gritó: «Haz algo con esta gente loca, he estado sufriendo todo el día lavándome, poniéndome algo y volviéndome a lavarme sin poder comer ni una sola comida. Hacen esto mientras no es...». Pero sus palabras se vieron interrumpidas por la llegada de Yana, quien por alguna razón ya no temblaba ni se mostraba ansiosa delante del Gran Duque. Es más, lucía demasiado cómoda mientras preguntaba con un tono seguro: «¿Qué opinas, Gran Duque?». ¿Qué opinaba? Pues Lionel no podía dejar de mirar a Atalante, cuyas mejillas empezaron a arder en esos momentos. Según Yana, el concepto de Atalante hoy era el de una chica inocente. Por supuesto, hubo más que una explicación en su propia explicación. «Será un poco más incómodo que la ropa de ayer, así que por favor ten cuidado de no correr ni tropezar», dijo Yana, cuidando los detalles. El vestido rosa estaba decorado con delicados diamantes, rubíes y flores frescas que se conservaban con magia. Era un vestido precioso completamente diferente al que llevaba ayer, con capas de encaje ligero como decoración. Y si era honesta, a Atalante le gustó mucho más. Entonces Yana aplaudió, mientras hacía una solicitud extraña. «Ahora, dame una sonrisa». La mirada disgustada de Atalante duró solo un instante, antes de que los músculos de su cara se tensaran en una sonrisa torpe. ¿Sí?», preguntó como si hubiera chupado un limón, pero luego el asistente de Yana le mostró cómo hacerlo de forma natural, e imitando a la joven frente a ella, pronto Atalante relajó su rostro y mostró una sonrisa brillante y cálida. ¿Quién hubiera imaginado que una villana podía sonreír así, verdad? Como durante todo el día anterior, Lionel estaba lejos de estar nervioso y mantenía una sonrisa agradable todo el tiempo. Cuando Atalante le preguntó por qué estaba de tan buen humor, él simplemente respondió: «Hoy planeo hacer algo que no es propio de mí.
y espero que te guste. Y mientras conversaban, el carruaje llegó al Palacio Imperial y ambos bajaron. Asimismo, Edma, que ya estaba en el salón de banquetes junto a su hermano, miró con desconcierto la nueva moda impuesta. Todas las jóvenes de su edad llevaban vestidos morados. Sí, todos habían maldecido a Atalante el día anterior por ser una descarada, pero al final admitieron que era hermosa. En ese momento, el conde Cera se acercó a los hermanos Evita, pero en vez de responder a los halagos del anciano, Edma solo esbozó una sonrisa incómoda. Independientemente de su origen noble, los rumores en torno al conde Cera no eran buenos. Se decía que tenía fama de acosar a mujeres muy jóvenes y que incluso había sido atacado por Atalante en el pasado. Y molesto por el interés del conde en su querida hermana menor, Trost habló con voz directa. Fue una suerte que en esos momentos Pietro se acercara y enviara a su padre a otro lugar con la excusa de que su madre lo estaba buscando. Luego se giró hacia la familia Evita y se disculpó con ellos mientras miraba a Edma, cuya expresión lucía reacia. No fue difícil para él adivinar en quién estaba pensando en esos momentos, probablemente porque él también estaba pensando en la misma persona. Atalante también asistiría esa noche como la prometida del gran duque de Pietro entonces sacudió la cabeza, como si intentara alejar la imagen residual que seguía siendo vívida en sus recuerdos. Pietro había crecido como un niño aristocrático excepcional, por lo que se vio obligado a elegir y mantener el honor y la etiqueta de su familia en lugar de mostrar sus verdaderos sentimientos. Para Edma no fue distinto, cuyo corazón se encogió cuando vio al hombre del que había estado enamorada por años entrar al salón, Paolo Union. Un amor que jamás se haría realidad, pensó fingiendo una sonrisa a Pietro. Fue entonces que el salón se volvió ruidoso de repente y pronto Lionel y Atalante hicieron su aparición como los receptores de la curiosidad de todos. Ya de por sí eran los protagonistas de los rumores que causaron un gran revuelo en la capital. Pero en esos momentos bordados en los emblemas de Viang, el aspecto de los villanos fue absolutamente deslumbrante. Y poco después, Atalante se encogió de hombros como si los cuchicheos sobre ella no fueran gran cosa y esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Son solo perros ladrando, musitó entre dientes, dándole un sorbo a la bebida que Lionel le había dado, y hubiera seguido sumida en sus inflexiones cuando una voz pequeñita la saludó. Atalante se giró indiferente y se enfrentó a la persona que la llamó, pero esa personita resultó ser una niñita que parecía tener 10 años y se presentó como Lilica Union, hija del conde Union. Lionel siguió la línea de visión de Atalante y miró a Lilica, antes de murmurar con una voz insípida. ¿Cuál es tu motivo para iniciar una conversación con la señorita Atalante? Yo solo quería decir que la señorita se ve muy hermosa hoy y soy su fan. Ante esas palabras, Atalante no pudo evitar fruncir el ceño. Por supuesto, solo fue para ocultar el hecho de que adoraba las cosas bonitas y lindas, ya sea una persona, un animal, un objeto o esa niñita. Puedes llamarme Atalante o jefa, dijo entonces haciendo que la niña la mirara con ojos brillantes. En el mismo instante que un hombre de rostro rígido se acercó a ellos llamando a Lilica, era Paolo Union, cuyos ojos grises le recordó a Atalante un campo de nieve profundo. Lo siento, gran duque y señora. Por favor, perdonen la descortesía de mi hermana pequeña. El joven, que tenía aproximadamente la misma estatura que Lionel, era un hombre apuesto que transmitía una impresión firme y serena, y como Lilica no había sido especialmente grosera, Atalante estaba a punto de decir que estaba bien, pero Lionel fue un poco más rápido. No hizo nada grosero. Antes apenas la veía moverse, pero ahora incluso puede hablar, comentó Lionel haciendo que Paolo sonriera. En ese entonces Lilica acababa de nacer, Su Alteza. El gran duque también era encantador, pero ahora se ha convertido en un adulto. Atalante miró entre los dos, que claramente eran viejos conocidos, pero imaginar a un joven Lionel era algo inimaginable. Ambos siguieron conversando, pero antes de darse cuenta, la atención de los demás empezó a centrarse en ellos, por lo que Paolo se vio obligado a disculparse y despedirse, y en cuanto se lo permitieron, Paolo desapareció mientras sostenía a su hermana en brazos. La pequeña Lilica agitaba la mano en despedida, un gesto que, sin querer, Atalante le devolvió con una expresión avergonzada. Lionel la miró con una mirada curiosa y murmuró con voz baja que si a Atalante le gustaban los niños, y sintiéndose atrapada, ella solo le respondió que le gustaban las cosas lindas. Los ojos de Lionel se abrieron más, pero en ese momento alguien volvió a interrumpirlos. Al volverse, se dieron cuenta de que se trataba de Lady Vanessa Alfiorim, hija del marqués de Alfiorim.
Anfion. A su lado se encontraba la verdadera Milvia Cera y otras jóvenes, hijas de familias nobles y poderosas dentro de la facción imperial. La actitud altiva de Vanessa se resquebrajó apenas cuando Atalante respondió con indiferencia. Aún así, la joven noble mantuvo la compostura mientras explicaba que deseaba conocerla después de su debut, pues Atalante se había convertido en el centro de atención. Por otro lado, esta era la primera vez que Atalante recibía elogios tan directos y aunque intentaba mantenerse serena, un brillo emocionado asomó en sus ojos. Al notar esto, Lionel decidió darle un poco de espacio mientras se disculpaba y retiraba. Mientras tanto, en el salón principal, los nobles comentaban con desprecio el ascenso de Atalante, criticando que una criminal y plebeya pretendiera convertirse en gran duquesa. Incluso insinuaron que todo debía tratarse de magia negra para justificar que Lionel la quisiera. El rumor degeneró hasta convertirse en ataques directos contra ambos, justo cuando Lionel entró sin que nadie lo notara, y al darse cuenta de su presencia, los nobles palidecieron porque evidentemente el gran duque había escuchado todo, recordándole su advertencia del día anterior de arrancarle los dientes a quien insultara a Atalante. Los obligó a arrodillarse. Uno de los más críticos intentó excusarse, pero Lionel, sin permitirle retroceder, repitió palabra por palabra sus ofensas, dejándolo en evidencia. Cuando volvió con Atalante, ella notó enseguida que le faltaban los guantes. Lionel naturalmente dijo que los había arrojado porque estaban sucios y pronto desvió el tema preguntándole si había disfrutado de su conversación. Al confirmar que había sido así, las jóvenes exhalaron con alivio antes de despedirse, todavía fascinadas con esa chica. Y en cuanto desaparecieron por completo de la vista, todas soltaron el aire que habían estado conteniendo y aunque soltaron un profundo suspiro, no se arrepintieron de haber conversado con Atalante ese día. De hecho, la temida villana no era como los rumores decían. Las respuestas ingeniosas de Atalante y cómo se sorprendía fácilmente sin mencionar sus expresiones sin reservas, de verdad la hacían una persona encantadora. Todas parecían estar de acuerdo con eso hasta que Vanessa volvió a intervenir. No olvidemos nuestro deber, señoritas. Nuestro objetivo no es conocer a la villana Atalante, sino atraer a la próxima gran duquesa a la facción imperial. Vanessa volvió a su deber con frialdad. Sin embargo, el pensamiento colectivo ahora mismo eran diferentes internamente. Muchas comenzaron a envidiar el hecho de que Atalante fuera capaz de domar al gran duque que se rumoreaba que estaba loco. Pero, si eran honestos, ambos villanos inigualables encajaban muy bien el uno con el otro. Al igual que el debut de ayer, la segunda parte del banquete de hoy también se celebró al aire libre, y poco después el emperador apareció acompañado de sus hijos y del sonido de una trompeta. Todos, levanten la cabeza. Gracias por venir a celebrar la fundación de Tesalia. El emperador, que imitaba una voz benevolente, presentó naturalmente a las dos personas que estaban a su lado. El hombre a la derecha era el príncipe heredero, Anfion, y la mujer a su lado era la princesa imperial, Diana. A diferencia de Diana, que tenía un aire desanimado, Anfion tenía una mirada estirada y condescendiente, y justo cuando el tedioso discurso del emperador se alargaba, un grito sombrío resonó a sus espaldas. «¡Es un jaguar!», gritó alguien horrorizado. Los nobles que lo rodeaban se pusieron blancos y retrocedieron. El único que permaneció tranquilo fue el emperador. No tengan miedo, todos los animales del jardín imperial están adiestrados, así que no molestarán a la gente. Pero incluso antes de que el emperador pudiera terminar sus palabras, el jaguar se lanzó en dirección a Anfion, quien soltó un grito ensordecedor mientras empujaba a su propia hermana delante del jaguar como si fuera un escudo. ¡Ese pedazo de basura!, pensó Atalante. Por suerte, los guardias imperiales habían desenvainado sus espadas y el jaguar vacilante se giró en otra dirección, con sus afilados dientes al descubierto. El animal fijó un nuevo objetivo. Lilica. Se escuchó a Paolo gritar. Desafortunadamente, la distancia entre Paolo y su hermana era demasiado grande. Aunque corriera con todo lo que tenía, definitivamente no podría ser más rápido que esa bestia. Así que, con un profundo suspiro, Atalante arrebató inmediatamente la espada de Lionel y se volvió hacia Lilica. Con la voz llena de horror de su hermano al final, Lilica contuvo la respiración al ver a la bestia lanzándose sobre ella. Esperó y esperó, pero el dolor nunca llegó, y al abrir los ojos, sus pupilas se llenaron de un cabello rojo ardiente que ondeaba, un vestido precioso con capas de encaje y un tatuaje único de una rosa. Lo más desconcertante fue la espada que llevaba en la mano, que no combinaba con su bonito atuendo. ¿Estás bien? Al instante, unos misteriosos
misteriosos ojos morados miraron a Lilica, quien todavía no había comprendido la situación y olvidó cómo hablar. Al mismo tiempo, Paolo corrió hacia su hermana y la envolvió en un abrazo. La tensión de la niña solo se disipó cuando detectó el aroma familiar de su hermano y rompió a llorar sin darse cuenta, algo que fue extraño para Atalante, quien devolvió la espada a Lionel y se volvió para acercarse inmediatamente al emperador, que a su vez la miraba con una mirada complicada. Solo está desmayado, pero sin duda va a despertar pronto, dijo lanzando al jaguar a sus pies, y al escuchar sus palabras, los rostros de los nobles así como el emperador se pusieron blancos, y mientras Atalante chasqueaba la lengua, todas las miradas que hasta hace unos momentos habían contenido un desprecio evidente, de pronto la miraban extrañamente con suavidad. ¿Por qué? Porque la villana Atalante había noqueado fácilmente a una bestia que era más del doble del grande que ella en un solo golpe, y todo para salvar a una pequeña niña noble. Aunque lo hubieran presenciado con sus propios ojos, seguía siendo una escena increíble. Todos comenzaron a admirarla, pero a Atalante no le interesaba especialmente, y antes de que ella pudiera agregar algo con dureza, las manos sin guante de Lionel aparecieron en su campo de visión. A diferencia de sus manos, las de él eran grandes y firmes, estaban limpias y sin un solo rasguño, hasta el punto que no podía considerarse el villano que había cobrado muchas vidas. Tomar su mano no fue difícil, porque antes de darse cuenta ya se había acostumbrado a él. Podía sentir la mirada de Lionel con más intensidad de lo habitual, pero justo antes de que pudiera preguntar por qué tenía esa expresión, el fuerte sonido de un fuego artificial resonó por sobre sus cabezas. Atalante frunció el ceño y se preguntó si estaban en guerra, pero ese pensamiento cesó cuando sus pupilas se dilataron lentamente al mirar el cielo. Sí, en el cielo nocturno, flores de diversas formas y colores estaban floreciendo. Los fuegos artificiales grandes y pequeños armonizaban bien con las estrellas que originalmente adornaban el cielo nocturno. Olvidando que un terrible accidente casi ocurrió hace unos minutos, los nobles reunidos en el jardín admiraron los fuegos artificiales como si también estuvieran encantados. Atalante. La llamó entonces Lionel. Ella dejó de mirar al cielo para encontrar otro firmamento igual de bonito en los ojos claros del gran duque, y al ver el rostro tan apuesto que cambiaba con cada segundo, sintió instantáneamente una incomodidad en el estómago. Sin embargo, antes de que Atalante pudiera evitar el contacto visual, el gran duque fue un paso más rápido y abrió la boca. Aunque es un poco diferente de lo que planeé por un accidente inesperado, espero que te parezca lindo, aunque sea un poco torpe. ¿Qué significa? Por favor, cásate conmigo, mi querida Atalante. Junto con esas palabras, un objeto frío envolvió el dedo anular en su mano izquierda. Ni la joya, que contenía una luz aún más deslumbrante que los fuegos artificiales que adornaban el cielo, ni su alarmante delicada artesanía llamaron su atención. Era obvio que durante todo el trayecto al palacio parecía extrañamente nervioso, y el hecho de que Paul ni siquiera apareciera probablemente era por esa propuesta. Los deslumbrantes fuegos artificiales para adornar el cielo nocturno, todo se sentía como un rompecabezas, y envuelta en sentimientos encontrados, Atalante ni siquiera supo qué decir. Espera, prometiste que no me presionarías. Y no lo hice, pero te dije que no tomaría un no como respuesta. Ay, pero qué clase de terquedad era esta. Mirando alrededor, Atalante no pudo darle una respuesta fácilmente. Si ella se negaba, se vería envuelta en otra ronda de cotilleos maliciosos. Y no solo su seguridad, sino la de los miembros de la organización, que no estaba garantizada. Definitivamente Lionel Bianc lo había hecho así a propósito. Pero el hombrecito drogado solo le dedicó una sonrisa hechizante, sin saber sus pensamientos punzantes. Y poco después, Atalante solo pudo asentir, pensando que de alguna manera todo saldría bien. Te prometo que te haré feliz por el resto de tu vida. Elimina el resto de tu vida de esa boca, tramposo. Quién sabe, podría divorciarme de ti dependiendo de lo que hagas. Atalante no agregó en cuanto Edma preparara el antídoto, pero Lionel, que no sabía eso, siguió extremadamente tranquilo. Por supuesto, haré todo lo posible para asegurarme de que así sea el resto de tu vida, mi amada Atalante. Al terminar con las palabras que solía añadir, un suave aplauso resonó en aquel lugar, y con eso como señal, los aplausos fueron aumentando gradualmente, y antes de darse cuenta llenaron el palacio. Atalante, que fue sorprendida con una propuesta de ensueño bajo fuegos artificiales, fue para todos como ver una hermosa pintura. Pero lo cierto fue que el más desconcertado de todos fue el mismo emperador.
Al día siguiente, los acontecimientos de la noche anterior fueron publicados en las portadas de los periódicos, aunque los títulos diferían ligeramente. El tema final siempre era el mismo: el matrimonio del Gran Duque de Viang y Atalante la criminal. Y que se jode el resto de noticias, al igual que el plan inicial de Atalante, quien solo había querido vivir una vida tranquila. Ay, ¿por qué pones esa cara tú cuando el que quiere llorar soy yo? Mientras Atalante estaba en medio de sus reflexiones, la voz llorosa de Paul resonó sobre su cabeza. El cansancio estaba escrito en todo su rostro, pálido y amarillento. Cierra el pico, fuiste tú quien consiguió esos fuegos artificiales y ahora mira, todo se fue al carajo por tu culpa. Ay, el pobre Paul le ardió hasta el asterisco ante sus palabras. El puesto de archiduquesa era un puesto honorable y digno, pero a esa enana villana le resultaba molesta esa posición. Aunque pensándolo bien, desde que Lionel había conocido a Atalante, el Gran Duque se había vuelto más reflexivo y calmo. De hecho, había cambiado y mucho. Si lo vemos por ese lado, no es tan malo que ella sea la archiduquesa. Pensó distraídamente para luego agarrarse a la cabeza como si quisiera arrancarse las greñas. ¡Ey! Lo llamó entonces Atalante, sacándolo de sus conflictivos pensamientos. Tu trabajo sigue siendo el mismo. Haz todo lo posible para impedir que ocupe el puesto de Gran Duquesa, ¿entiendes? Paul la miró desconcertado. ¿Qué pasa? ¿No eres tú el asistente número 341 de Viang? Debes evitar que una villana como yo sea recordada como la noble Gran Duquesa pase lo que pase. ¿Tú recuerdas que soy el asistente 341 de Viang? Obviamente. Siempre lo estás diciendo, hagas lo que hagas. Quien no lo recuerda es un necio. Bueno, claramente Lionel Viang era un necio, porque él nunca lo recordaba. En cambio, esa mujer, Paul, se sintió conmovido, y sin saberlo, algo empezó a echar raíces en su corazón de pollo. Pero luchando por ignorar esa sensación, el asistente 341 de Viang abrió la boca con decisión. Tienes razón. Solo serás la Gran Duquesa por poco tiempo, porque te voy a hacer renunciar en 1 año. Y tras escuchar su declaración decidida, los labios de Atalante se curvaron en una bonita sonrisa. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Lo haces muy bien, asistente 341 de Viang. Sigue así. Atalante entonces palmeó su hombro de manera casual y luego salió de la habitación dejando a Paul rígido en su lugar, preguntándose si de verdad quería que alguien como ella dejara el lado de su Alteza. La respuesta que vino a él después de pensarlo racionalmente fue muy diferente a la que había pensado al principio. La noticia de que el Gran Duque abandonaba la capital en pleno festival fundacional corrió como pólvora. Aunque algunos lo tacharon de descortés por irse apenas logró lo que quería, la mayoría interpretó su prisa como un amor arrollador. La inminente boda prometía ser un evento histórico, y todos, obviamente, querían una invitación. Por eso los aristócratas se agolparon frente a la mansión de Viang, deseosos de causar una buena impresión antes de su partida. Pero Lionel, que no tenía paciencia para ellos, ordenó a Paul que despejaran la entrada, y antes de que este se marchara, para cumplir sus órdenes, le recordó 2 cartas recién llegadas que provenían de la familia Union y cuyo remitente eran Lilica, la niña a quien Atalante había salvado. Lionel tomó la carta dirigida a Atalante, dispuesto a revisarla personalmente, alegando precauciones, aunque Paul lo llamó la atención diciéndole que era ridículo examinar la carta de una niñita, y para evitar una discusión, usó la frase que siempre amansaba a Lionel: un hombre amable, gentil y magnánimo, y eso logró conservar la carta en su lugar. Hola, jefa, soy yo, Lilica. Solo quería agradecerte por salvarme en el jardín del día del banquete, ¿lo recuerdas? Aquí te dejo un dibujo de ti derrotando a ese jaguar. La risa de Atalante burbujeó en su garganta en cuanto terminó de leer la carta de Lilica. Cuando empezó a leer la carta de Paolo, se sorprendió de ver el contenido tan ordenado y limpio como cortés, que también transmitía una profunda gratitud. Y claro, la última carta que abrió era del conde Union, la cual era más corta, pero expresaba una sincera gratitud. A ella rara vez se le valoraba por sus buenas acciones, y los miembros de la familia Union fueron los primeros en expresar su gratitud con un objeto que podía conservar consigo. Y tras leer de nuevo las cartas, Atalante las colocó en un sobre con la idea de que las volvería a leer cuando se sintiera aburrida. El regreso del Gran Duque y los preparativos de Atalante para mudarse se completaron rápidamente. Ambos viajaban con poco equipaje, pero el propósito del viaje era claro. Sin embargo, dentro del carruaje reinaba un silencioso duelo de miradas del que, como siempre, Atalante terminaba retirándose, más avergonzada que antes por la forma en que Lionel la miraba. Durante uno de esos momentos, el carruaje golpeó un bache y un pequeño artefacto cayó del bolsillo de Atalante. Lionel lo recogió y al reconocerlo como un conector, el rostro de ella se iluminó. Por fin alguien sabía cómo usarlo.
Solo existían 4 conectores en el mundo, 3 bajo el dominio de Argo, y se activaban de una forma poco convencional. Con una daga, Lionel se hizo un corte en el dedo y dejó caer una gota de sangre, haciendo que el artefacto brillara y conectara con su receptor. Al otro lado, Jenna, Davon y Yuffie casi gritaron de emoción al escuchar la voz de Atalante tras tanto tiempo, pues después de los carteles de búsqueda por todo el imperio y la sorpresiva noticia del matrimonio, Argo estaba prácticamente patas arriba. Sin embargo, Jenna no tardó en notar algo extraño. En vez de Atalante, la pantalla mostraba el rostro de Lionel, quien explicó que al ofrecer su sangre ahora el conector lo reconocía como usuario principal, y tras una breve comunicación, Atalante ordenó al grupo de Argo dirigirse al Gran Ducado. Claramente esa nueva información sorprendió a los integrantes de Argo, pero el más conmocionado de todos pareció ser Yuffie, cuya sonrisa bobalicona había desaparecido desde el momento en que reconoció al Gran Duque de Viang. Una vez en el Gran Ducado, Atalante fue guiada por Agnes, la jefa de criadas, a una sala extravagante que fue utilizada por la Gran Duquesa de generaciones pasadas. Agnes dio una impresión bastante fría, lo que encajaba con su posición como jefa de criadas. Sin embargo, parecía estar demostrando su profesionalidad y no expresó ninguna insatisfacción porque Atalante fuera una plebeya. Pronto, Agnes dio unas cuantas palmadas y Atalante se vio arrastrada por varias criadas que ya habían hecho los preparativos para aliviar su fatiga de viajar por tanto tiempo. Y tras un baño caliente, Atalante confió su cuerpo agotado a una doncella que le secaba el cabello. Y justo cuando se estaba dando cuenta de que los humanos somos animales adaptables, escuchó la voz fría de Agnes que le informaba que fuera a la cama a descansar, ya que a partir de mañana sus días se volverían el doble de agitados. Así, Atalante tendría que reunirse con un profesor de etiqueta, después con un profesor de lenguas extranjeras, geografía, política, humanidades, economía. Todos la visitarían uno tras otro, eso sin tener en cuenta que también se realizarían cuidados de la piel e instructores de lenguaje corporal durante los descansos entre cada visita. Espera, no, alto. Nada de lo que Agnes mencionaba era posiblemente humano. Necesitaría horas en sus horas para completar todas esas tareas. ¿Qué clase de humano sería capaz de cumplir con todas esas cosas? Pues no sé, y te entiendo, hermana. Una ya ni siquiera puede sentarse tranquila a leer los 1000 manguas que están pendientes. Una lista que por cierto solo crece y crece. Pero Agnes no prestó atención y continuó recitando el horario de pasado mañana y 3 días después y la semana entrante. Queda menos de un mes para la boda nacional, así que por favor haz lo mejor que puedas, aunque sea agotador. ¿Boda nacional?, repitió Atalante con la quijada desencajada. En respuesta, Agnes asintió mientras agregaba: siempre me preocupó la posibilidad de que la historia de la familia Viang terminara por completo en esta generación, pero no tienes idea de lo feliz que me sentía al saber que la señorita Atalante será la esposa del Gran Ducado. Lo único que espero es que estés a la altura de mis expectativas, Su Alteza. Aparte del término amistoso añadido, una sonrisa bastante severa apareció en el rostro de Agnes. Sin embargo, Atalante no pudo decir todo lo que tenía en mente como de costumbre, y quizás fue porque cada palabra que decía esa mujer tenía un extraño poder que hacía que su oponente escuchara. Además, curiosamente, se parecía al hombre de sus recuerdos, la única figura paterna que Atalante tuvo en su vida, y cuando lo recordó, la punta de su nariz le picó de inmediato. Agnes, por otro lado, se preguntó qué podría haber hecho que la expresión de Atalante cayera de repente. Si el horario parece demasiado pesado, puedo hacer algunos ajustes. No, interrumpió Atalante vehemente. No podía permitir que otros vieran sus carencias, y dado que ella, así como los demás miembros de la organización de Argo, pronto tendrían que dedicarse al Gran Ducado por un tiempo, no les vendría bien dejar una mala impresión. Haré todo lo que acabas de mencionar. Aunque nunca he aprendido nada sobre la etiqueta y esas cosas, lo cierto es que tengo una fuerza de voluntad muy fuerte. Sí, Atalante, que había sido capaz de soportar la peor de las torturas, realmente pensó que esas clases no podían ser la gran cosa, pero por supuesto los asuntos relacionados con el cuerpo eran un campo muy distinto a aquellos que involucraban la mente. Sin duda, estudiar eran 1000 veces peor que tener un grano en el trasero, pero a pesar de eso, y siendo sincera, no lo odiaba realmente. De hecho, nunca nadie se había esforzado tanto por enseñarle algo antes, y sin saberlo, una extraña sensación de satisfacción le invadió mientras Atalante seguía memorizando los nombres de lugares, personas y leyes que se le borraban de su mente de pollo, y mientras se concentraba de nuevo, una voz melodiosa la llamó por su nombre. Lionel Viang iluminaba la oscura biblioteca con su mera presencia. ¿Gran Duque?, lo llamó ella. Hacía tiempo que no se había topado con Lionel así. Como últimamente había estado bastante ocupada debido a su agenda, los caminos de ambos rara vez se habían topado. ¿Qué lo trae por aquí a estas horas, Gran Duque? Bueno, como dije, debido a la agenda de Atalante, Lionel no había podido verla tanto como quería y se volvió tan
tan ansioso como un cachorro lejos de su dueño. Bastó con acercarse a la oficina del Gran Duque para notar que él estaba de mal humor. Sin embargo, Lionel no desenvainó su espada indiscriminadamente ni habló con ferocidad como solía hacerlo. En cambio, irradiaba de él una cantidad asfixiante de intenciones asesinas. Pero gracias a Dios no se podía matar a la gente con solo intenciones asesinas. Y sí, definitivamente había mejorado mucho en comparación con el pasado. Siempre que los sirvientes se reunían demostraban los cambios del Gran Duque como si estuvieran reuniendo pruebas. Rompió una taza junto a su Alteza y solo me dijo que la limpiara y me fuera, dijo una. No, el incidente que yo presencié es mucho más impresionante que eso. Tras una breve discusión con el asistente Paul, en vez de desenvainar la espada como de costumbre, simplemente murmuró algo y le dijo que lo resolviera solo, dijo otro. Pues a mí me elogió y dijo que había hecho un buen trabajo. Y en definitiva fue un cambio de 180 grados y los sirvientes no podían estar más agradecidos con Atalante por este cambio en el duque. Atalante, ¿tú también me echaste de menos? Atalante miró a Lionel con ojos temblorosos, con sentimientos complejos y sin filtros evidentes en su interior. Obviamente estaba mal, su corazón principalmente, que no dejaba de hacer un bailecito extraño. Estaba a punto de volverme loco queriéndote ver en todo momento, pero me contuve porque temía que interfiriera con tu agenda. Y como si hubiera logrado algo grande, la voz de Lionel se elevó un poco. ¿No es algo digno de elogio? ¿Elogio? Aunque le costaba entender qué de eso era digno de elogio, Lionel, que había estado tan ansioso por estar a su lado, no la había visitado en las últimas 2 semanas, así que quizás había tenido mucha paciencia. Pero ella, que nunca había elogiado a un niño, ¿cómo se suponía que debía elogiar a un hombre adulto? Bueno, Yuffie es un hombre adulto, aunque su inteligencia es más cercana a la de un niño de 10 años, pensó, y tras decidir cómo elogiarlo, Atalante pronto extendió una mano hacia la cabeza de Lionel, y quizás porque él no esperaba que ella lo tocara, Lionel la miró con una expresión desconcertada, una que pronto se volvió distorsionada. Detente. Atalante apartó la mano preguntándose si lo que había hecho había sido de mala educación. Sin embargo, la expresión de Lionel volvió a suavizarse antes de hablar. Estoy seguro de que Agnes ya lo había explicado bien, pero solo quería asegurarme de que no tuvieras dudas. El matrimonio se llevará a cabo según tus deseos. No obstante, las bodas del Gran Ducado pueden diferir un poco con las del Imperio. Y tras una pausa, Lionel procedió a explicar con calma las diferencias. En primer lugar, la vestimenta ceremonial era distinta, sobre todo por una ceremonia especial que se realizaba a la víspera de la boda, y como bien se sabía, el Gran Ducado de Vian había sido fundado por la princesa imperial Ariadna, y aunque hoy en día se consideraban iguales a hombres y mujeres, Vian seguía inclinándose hacia una estructura social matriarcal. De ahí había surgido aquella tradición. Lo que viene después no es la gran cosa, dijo Lionel antes de agregar en un susurro escalofriante. Pero luego de que el novio jura servir solo a la novia el resto de su vida, él le ofrece una parte de su cuerpo. Y antes de que Atalante pudiera preguntar qué significaba eso, él continuó con una voz infinitamente afectuosa. Por favor, decide qué parte de mí quieres tener de antemano. Y solo así, toda clase de pensamientos más 18 cruzaron por la mente de Atalante. De alguna manera, el Gran Ducado estaba en un estado de gran emoción debido a la próxima boda nacional. Incluso en las afueras se mostró una atmósfera alegre. La mayor razón de su entusiasmo era la noticia de que Lionel Vian había cambiado. Pero pese a eso, Davon expresó su desaprobación. ¿Un gángster como madre de la nación? ¿Eso era posible? Argo siempre había sido una banda de criminales. ¿Ahora se convertirían en caballeros? ¿No era eso ridículo? Davon realmente se sentía disgustado y estaba a punto de encender un cigarrillo cuando las puertas se abrieron de golpe con Delica encabezando a un grupo de sirvientas lista para ponerlos de vuelta y media, tal como había hecho con la jefa de Argo. Los días pasaron rápido y sin casi notarlo, el matrimonio nacional del Gran Ducado se celebraría ya en 2 días. Los sirvientes estaban extremadamente ocupados, pero nadie estaba insatisfecho. Paul, que visitó al Gran Duque temprano por la mañana, terminó su informe con una expresión agitada. Lionel, que leyó los documentos que entregó, asintió en lugar de elogiarlo. Y no solo lo estaban cuidando especialmente, sino que el rostro de Lionel estaba más iluminado de lo habitual cuando debería estar ocupado con los preparativos para la boda nacional. Realmente se había convertido en un hombre distinto, pensó Paul. ¿Y los miembros de Argo? Preguntó. Por suerte están siguiendo bien las instrucciones. Sus atuendos también están listos, comunicó el asistente. Y como era una organización clandestina formada por gamberros, Paul se había preparado para su comportamiento irracional, pero esos chicos habían resultado ser más racionales de los que había imaginado. Por otro lado, aún había un tema que Paul quería hablar con Lionel. Respecto al plan de su Alteza,
¿no cree que está llevando el asunto demasiado lejos? Los labios de Lionel se curvaron en una hermosa sonrisa. Pues verán, el plan de Lionel era blanquear la identidad de Argo para convertirla en un grupo completamente diferente al anterior. La historia recordaría a Argo como un grupo de caballeros y mercaderes recto y justo, no como una organización clandestina en la sombra. ¿La razón? Bueno, solo era una medida preliminar para no interferir en el futuro de Atalante. En serio que era el amor del siglo. Y mientras Paul, que había renunciado a dudar de ese amor, suspiraba repetidamente, alguien llamó a la puerta de la oficina. Y sí, era Atalante. ¿Por qué estaba allí? Aunque no quería admitirlo, lo cierto era que poco a poco se había acostumbrado a la presencia de Lionel, quien por las noches, cuando ella no podía concentrarse en lo que estudiaba, él aparecía con temas de conversación y le contaba sobre las viejas historias del Gran Ducado, esas viejas fábulas que se solían contar a los niños. Y mientras lo escuchaba, empezó a esperar su visita en secreto desde algún momento en adelante. Ese día fue distinto, porque esa noche se celebraría la ceremonia especial y por obvias razones no podría ver a Lionel hasta más tarde, así que sí, ella fue a verlo esa mañana con la excusa de terminar a escuchar la historia que no había terminado de contarle la noche anterior. Y poco después, Lionel le preparó y sirvió una taza de té. Sus movimientos eran bastante elegantes mientras lo hacía. Incluso había imitado la forma de hablar aristocrática que había aprendido de un instructor de etiqueta. Y sonriendo ante su truco adorable, Lionel continuó. Mi padre estaba muy interesado en el té. Naturalmente, lo aprendí observándole. Atalante tomó la taza que él entregó y luego bebió disfrutando de la placentera esencia. No recordaba haber bebido algo tan rico en su vida, pensó distraída hasta que Lionel preguntó. ¿Ya has pensado qué parte de mí pedirás? Y sí, solo así. El líquido en su boca salió disparado como un chorro junto con cualquier clase de etiqueta que hubiera aprendido. Parece que sigues olvidando quién soy. ¿Qué harías si te dijera que quiero tu cabeza? Pero al parecer Atalante también seguía olvidando quién era el hombre que tenía delante. Te daré todo lo que quieras. Te vas a arrepentir de tratarme así más adelante, soltó ella en broma, pero Lionel parecía haberlo tomado sin humor. ¿Arrepentimiento dices? Atalante, eres alguien muy compasiva, pero a pesar de todo, simplemente no pareces confiar en mí. Ella lo miró sorprendida. Viniste a asesinarme creyendo en el precio que el emperador te daría, y en ese corto tiempo sentiste lástima por ese aspirante a caballero que vivía en el occidente. Pero antes de que pudiera sorprenderse del hecho de que Lionel supiera de Archie, él continuó. Rubel, la señora Delia, Paul, ahora los sirvientes de Piang, innumerables personas se han ganado tu confianza de formas pequeñas como significativas. Lionel inclinó la parte superior de su cuerpo y miró fijamente a Atalante antes de preguntar. ¿Por qué no puedo ganarme tu confianza, aunque sea solo una pequeña cantidad? Ella guardó silencio. Nunca pensó que Lionel tuviera tales pensamientos. Sin embargo, obviamente no podía confiar en él, porque sabía que todo era una mentira. Lionel se levantó lentamente de su asiento mientras miraba su rostro distorsionado por la culpa, y antes de darse cuenta se acercó a Atalante. No quise culparte, pero la razón por la que no puedes creer en mí ¿son por mis antecedentes? ¿Qué? Hasta ahora, solo he hecho cosas que son opuestas a tus gustos. Inesperadamente, Lionel parecía ser muy consciente de que las acciones que había tomado eran crueles, igual que Atalante. Pero en vez de rendirme, quiero pensar que todavía tengo una oportunidad. Seré un buen marido, Atalante, para que algún día confíes en mí y me ames. La mano que tocaba su oreja se sentía cálido, y por un momento Atalante pensó que quizás ella también había bebido algún rastro de esa poción de amor. De lo contrario, ¿cómo podría explicar esa sensación constante de cosquillas? Con una sonrisa incómoda, Lionel cambió de tema como si quisiera disipar la atmósfera y Atalante asintió. Aún así, le costó concentrarse en la última parte de la historia que había despertado su curiosidad, porque Lionel Viang era como una suave llovizna. Al principio apenas lo notas, parece inofensivo, casi discreto, pero cuando finalmente te das cuenta, ya estás completamente empapada por él. Él seguía hablando con esa sonrisa tranquila, tan distante y cercana al mismo tiempo, que Atalante sintió un impulso peligroso de querer acercarse más. Seguramente era porque nadie le había mostrado antes un afecto tan ciego, y quizás por eso estaba tan confundida, pero algo que no podía olvidar de sí misma era su propia naturaleza.
Los atuendos tradicionales del Gran Ducado se dividían en esencia en dos tipos, el jabré, grueso y elegante, y el até, una prenda ligera hecha de telas finas que se envolvían alrededor del cuerpo. Podría parecer extraño usar solo un laté en un país helado, pero la tecnología de calefacción del Gran Ducado era tan avanzada que permitía vestir ligero en interiores e incluso en pleno invierno. Un paño suave fue ajustado alrededor del cuerpo de Atalante y sobre él colocaron una delicada capa de encaje. Cuando las doncellas la vieron con los pendientes de perla y el cabello medio recogido cayendo en forma natural sobre sus hombros, no pudieron evitar exclamar lo preciosa que se veía Atalante. Y cada vez que el honorífico Su Alteza era mencionado, ella fruncía el ceño refutando que aún no era la gran duquesa. Pero las criadas solo soltaban risitas porque después de todo, pronto lo sería. Es tan encantadora, no puedo creer que alguien así sea una villana, solían decir últimamente, seguras de que todo había sido solo un malentendido en el imperio. Sí, la diosa de la sanación que derritió el corazón de Su Alteza, y entre susurros llenos de admiración, las mujeres siguieron a su señora cuando escucharon la llamada de Agnes, listos para empezar. Hoy era la víspera de la boda, el día en que el gran duque y la futura gran duquesa celebrarían la ceremonia de la pareja, una fecha totalmente esperada por todos. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.